Hola, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar The Perfect Aspect. Este video se realiza a través de la Cátedra de Inglés Técnico de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. En este video se va a visualizar las temáticas de Present Perfect, Past Perfect, Future Perfect y Passive Voice of the Perfect Aspect. En este video van a ver ejemplos de las áreas de biología, química, ciencias ambientales, informática, computación, tecnología educativa, matemática, física y energías renovables. El texto está adaptado de ese otro texto, Science, traído de la enciclopedia Encarta. Eso que están ahí son los recursos bibliográficos que se han consultado para el tratamiento de la bibliografía. ¿Sí? La teoría está basada en Norskist Richard, Perfect Aspect of Verb Construction y My Grammar Lab Elementary de Foley y Hall. Bien, vamos a empezar con una práctica. Esa práctica tiene por objetivo que el alumno infiera la temática teórica a través de la exposición a la lectura. Vamos a comenzar con algunos ejercicios de prelectura, como instrucción explícita de léxico. Luego vamos a seguir con algunos elementos paralingüísticos, el análisis de algunos elementos paralingüísticos, preguntas de recuperación de conocimiento previo. Luego se visualiza el texto y luego se sigue con algunas actividades de postlectura. Actividades como multiple choice o verdaderos o falsos son parte de los ejercicios de postlectura. Para aquellos que solamente quieran visualizar el tratamiento de la teoría, avancen hasta donde encuentren una diapositiva como esta que diga The Perfect Aspect. Bien, dentro de las actividades de prelectura tienen estas actividades. Una, las palabras con las definiciones. Esas son las palabras y estas son las definiciones. Deben unir. Por ejemplo, damage, injury or trouble caused by someone's action or by an event sería harm. Luego deben utilizar esas palabras del ejercicio primero en estas oraciones. Por ejemplo, our children deserve protection from harm. En estas otras actividades deben responder las preguntas según su conocimiento previo. ¿Qué infieres del título Science Today? ¿Puedes mencionar algunos beneficios del desarrollo de la ciencia? ¿Ha sido utilizada la ciencia con propósitos equivocados? ¿Qué estudian los físicos de partículas y los paleontólogos? ¿De qué manera ha cambiado la ciencia nuestra visión del mundo? Ahora observen los elementos paralingüísticos. ¿Qué infieren a partir de ellos? Tenemos la imagen, la fotografía y el epígrafe. El epígrafe tiene un subtítulo. En esta diapositiva voy a leerlo al texto y en el margen izquierdo van a encontrar las líneas. También van a encontrar algunas palabras resaltadas. Science today. Scientific discoveries have been used to develop medicines, electric lights, and telephones. Many good things have resulted from the use or application of scientific knowledge, but that knowledge has also sometimes been used for the wrong purposes, to hurt and kill people through poison gas and the terrifying power of the atom bomb. It is up to us whether we use our knowledge of the world for good or harm. Thousands of men and women all over the world work in science today. There are now many branches of science. Particle physicists study tiny particles of matter and antimatter, far smaller than atoms. Cosmologists study the universe as a whole. Molecular biologists study the complicated molecules of life. Paleontologists study fossils. Science has changed our view of the world completely. Grass and water and sunlight and the black depths of the night sky are all far richer than they seem. There is much still to learn. There are hints of the existence of other universes and other dimensions of space close to us that we cannot see and cannot reach.
The world revealed by science is proving to be vast, many-layered, and beautiful. We have left the angry gods and demons far behind. Allí tienen el número de líneas. Pueden encontrar en verde resaltado adjetivos que van a indicar cuál es el grado de comparación, si es positivo, comparativo, superlativo, y deben indicar el equivalente castellano. Por ejemplo, good de la línea 2 es un caso de un adjetivo positivo y tiene como equivalente buenas. But de la línea 3 es un conector. Los conectores están resaltados en rojo. Deben indicar cuál es la función que tienen, si son de contraste o de adición, información extra. Las ideas que vinculan y el equivalente castellano. Por ejemplo, but tiene por equivalente castellano pero, es un conector de contraste, y las ideas que vincula son las siguientes. Muchas cosas buenas han resultado desde el uso o aplicación del conocimiento científico. Esa es la idea 1. La idea 2 es: ese conocimiento ha sido usado también para los propósitos equivocados. En celeste o azul encuentran las formas ing, deben indicar cuál es el equivalente castellano. Subrayadas encuentran las formas verbales que deben clasificar y dar el equivalente castellano. To hurt, por ejemplo, sería un caso de un infinitive y el equivalente es lastimar. Estas son las actividades durante la lectura. Extraiga palabras transparentes, conocidas y repetidas y técnicas. 5 de cada una. Describa la organización del texto en número de líneas y párrafos. A partir de las actividades anteriores, exprese la idea central en no menos de 2 líneas. Determine el grado de comparación positivo, comparativo, superlativo de los adjetivos en verde y provea sus equivalentes. Establezca los equivalentes más apropiados para las formas ing en celeste. Clasifique e interprete las formas verbales subrayadas. Indique la función y el equivalente castellano de los conectores en rojo. ¿Cuáles ideas vinculan? Tenemos algunas otras actividades después de la lectura. Conteste las preguntas de las actividades de prelectura según el texto. Es decir, en las actividades de prelectura tenían una serie de preguntas que son acerca de su conocimiento previo. Ahora, luego de la lectura del texto, provean las respuestas a estas preguntas según el texto y traten de comparar si el conocimiento previo que ustedes tenían se condice con el del texto o no. Indique si las siguientes oraciones son verdaderas o erróneas según el texto. Justifique las incorrectas. Este es un ejercicio de verdadero o falso. La ciencia ha sido utilizada únicamente para propósitos benignos. El uso para el bien o el mal de la ciencia depende de nosotros. Los biólogos moleculares estudian fósiles. La ciencia ha demostrado que el césped, agua, la luz solar y las profundidades negras del cielo nocturno son mucho más pobres de lo que parece. Existen indicios de la existencia de otras dimensiones y universos cercanos. Interpreta el castellano el segundo párrafo, de líneas 7 a 11. Comienza con thousands of men y termina con study fossils. Interpretar en este caso se refiere a transferir el castellano. Continuamos con otras actividades después de la lectura. En esta instancia vamos a reflexionar acerca de la lengua para acercarnos a la temática teórica. Observe las siguientes formas verbales remarcadas en negrita. Have been used, have resulted, has been used, has changed, have left. ¿Cómo interpretaría estas formas verbales en castellano? ¿Cuáles de ellas le parece que serán casos de passive voice? Recuerden que se estructuran por el verbo to be más el past participle del verbo principal. Observe las otras. ¿Cómo se conforman? ¿Qué elementos les estructuran? ¿Cuál de esas cuenta con un participio pasado irregular? ¿Cuál es su infinitivo o forma base? Ahora sí damos inicio al tratado de The Perfect Aspect. The Perfect Aspect. En la gramática inglesa, el Perfect Aspect es una construcción del verbo
que describe eventos que ocurrieron en el pasado, pero que están vinculados a un tiempo posterior. En inglés pueden existir distintos tiempos de verbo, tenses, que se estructuren en dicho aspecto. Los más relevantes a tener en cuenta en esta asignatura son y se forman de la siguiente manera. Present Perfect se conforma por have o has más el participio pasado del verbo principal. El Past Perfect, que se configura por had más el participio pasado del verbo. Y Future Perfect, que se conforma con will más have más el participio pasado del verbo. A continuación se introducirá cada uno por separado con sus formas, usos respectivos y ejemplos. Luego se expondrán casos de passive voice de estos tiempos para deducir la estructura. Comenzamos con Present Perfect. Esta es la forma afirmativa del Present Perfect. Pueden ver que para I, we, you y they corresponde have, o en su forma contraída, v, b corta e, apóstrofo, b corta e. Y para he, she, it corresponde has o apóstrofo s, su forma contraída. Ejemplo, we have finished the tests, hemos finalizado la prueba. She has seen the video, ella ha visto el video. Veamos algunos otros ejemplos. She has finished the test, she's finished the test. Ella ha finalizado la prueba. I have read the book, I've read the book. Yo he leído el libro. We have lived in Brazil for 2 years, we've lived in Brazil for 2 years. Nosotros hemos vivido en Brasil por 2 años. They have brought the dictionary, they've brought the dictionary. Ellos o ellas han traído el diccionario. Recuerden que la diferencia entre la forma completa y la forma corta es una cuestión de estilo o de nivel de formalidad e informalidad. Ahora veamos la forma negativa. La forma negativa se conforma con have not más el participio pasado del verbo regular o irregular. Para you, we, they, el auxiliar es have not o haven't en su forma contraída. Y para he, she, it, el auxiliar es has not o hasn't en su forma contraída. I have not read the book sería yo no he leído el libro. He has not lived in Brazil for 2 years sería él no ha vivido en Brasil por 2 años. Vamos a algunos ejemplos. He has not finished the test es similar a decir he hasn't finished the test. Él no ha finalizado la prueba. You have not read the book es similar a decir I haven't read the book. Sería tú o vos no has leído el libro. They have not traveled to Chile. They haven't traveled to Chile. Sería similar. Que significa ellos o ellas no han viajado a Chile. Ahora veamos la forma interrogativa. La forma interrogativa se forma por el auxiliar have o has más el sujeto I, we, you o they para have más el participio pasado del verbo regular o irregular. Have I finished the test? ¿He terminado la prueba? Sería. Has she studied for the exam? ¿Ella ha estudiado para el examen? Algunos ejemplos. Have you ever traveled to Chile? ¿Has viajado tú o vos alguna vez a Chile? Ese ever es opcional, no siempre se encuentra y significa alguna vez. Es común en los casos de present perfect que tratan sobre experiencias vividas. Have they seen the video? ¿Han visto ellos o ellas el video? Has she read the book? ¿Ha leído ella el libro? Ahora veamos algunos usos. El present perfect se utiliza para mencionar experiencias vividas en las cuales no es importante cuándo sucedieron. Por ejemplo, now that you've used the Pythagorean theorem to find the length and width of the rectangle, all you have to do is multiply them. Ahora que has usado el teorema de Pitágoras para hallar la longitud y el ancho del rectángulo, todo lo que necesitas hacer es multiplicarlas. Chemists
have discovered that small amounts of inorganic elements are essential for some biological processes such as respiration, nerve function, and growth of cells. Los químicos han descubierto que pequeñas cantidades de elementos inorgánicos son esenciales para algunos procesos biológicos, tales como la respiración, función nerviosa y crecimiento de células. The companies have limited the specifications of notebooks. Las empresas han limitado las especificaciones de notebooks. Aquí pueden ver la estructura en estos ejemplos. You've used, have discovered y have limited. Veamos otro uso del present perfect. Se utiliza para expresar situaciones que comenzaron en el pasado y que continúan en el presente. Por ejemplo, we have begun to show students how to manipulate space to construct specific figures. Nosotros hemos comenzado a mostrarle a los alumnos cómo manipular el espacio para construir figuras específicas. Computer technology has undergone profound changes every decade since the 1940s. La tecnología de computadoras ha sobrellevado cambios profundos en cada década desde los años de 1940. Organisms have evolved physiologically and anatomically to adapt to their environment. Los organismos han evolucionado fisiológica y anatómicamente para adaptarse al ambiente. Have begun, has undergone y have evolved serían todos ejemplos de present perfect. Bien, present perfect también se puede utilizar para expresar acciones que sucedieron hace poco tiempo pero que tienen un resultado o relevancia en el presente. Esto es importante porque la ciencia a veces necesita exponer resultados de investigaciones y hace uso de este tiempo. Discoveries in anatomic physics have led to the development of nuclear power, medical tools for diagnosing disease without surgery, and new treatments for diseases. Los descubrimientos en la física atómica han llevado al desarrollo de la potencia nuclear, herramientas médicas para diagnóstico de enfermedades sin cirugía y nuevos tratamientos de enfermedades. By 1993, Internet faced a major boom and has become accessible anywhere at any time by anyone today. Cerca de 1993, Internet enfrentó un mayor estruendo y ha pasado a ser accesible en cualquier lugar y en cualquier momento por cualquier persona hoy. Mathematicians have found several different mathematical series that will accurately calculate pi to a great number of decimal places. Los matemáticos han encontrado diversas series matemáticas diferentes que calcularán con exactitud a pi a un número grande de lugares decimales. Veamos más ejemplos disciplinares. Once you have defined the variables of your equation, you can plug them in and solve. Una vez que tú has definido las variables de tu ecuación, puedes sustituirlas y resolver. Though distance is different than displacement, resultant displacement problems will specify how many meters an object has traveled. A pesar de que la distancia es diferente del desplazamiento, los problemas del desplazamiento resultante especificarán cuántos metros ha viajado un objeto. Many chemical changes are irreversible. Once the substances have reacted together to form other substances, you cannot create the ones you started with. Muchos cambios químicos son irreversibles. Una vez que las sustancias han reaccionado juntas para formar otras sustancias, no puedes recrear aquellas con las que iniciaste. Tenemos los ejemplos have defined, has traveled, have reacted. Todas ellas están conformadas por have o has más un participio pasado regular en este caso. Ahora veamos más ejemplos. In recent years, human ecology has been a topic that has interested researchers. En los años recientes, la ecología humana ha sido un tema que ha interesado a los investigadores. Biochemical discoveries have had a great impact on the understanding and treatment of disease. Descubrimientos bioquímicos han tenido un gran impacto sobre el entendimiento y tratamiento de enfermedades. Industrial 3D printers have existed since the early 1980s. Las impresoras industriales 3D han existido desde el inicio de la década de 1980. Ahora veamos casos de past perfect. El past perfect, su forma afirmativa, se conforma por el auxiliar had
o la forma contraída de, apóstrofe de, más el participio pasado regular o irregular del verbo principal, como finished, read, traveled o seen. Esta forma had, el auxiliar had, es el mismo para todos los sujetos. Veamos algunos ejemplos. She had finished the test sería similar a decir she finished the test. Ella había finalizado la prueba. I had read the book sería similar a decir I'd read the book. Yo había leído el libro. We had lived in Brazil for 2 years sería similar a decir we'd lived in Brazil for 2 years. Nosotros habíamos vivido en Brasil por 2 años. They had brought the dictionary sería similar a decir they'd brought the dictionary. Ellos o ellas habrían traído el diccionario. Veamos la forma negativa. La forma negativa se conforma por los sujetos, pueden ser I, we, you, they, he, she, it, cualquiera de los sujetos, más el auxiliar had not o hadn't, más el participio pasado de regular o irregular. I had not finished the test, por ejemplo, sería yo no había finalizado la prueba. Veamos más ejemplos. He had not finished the test sería similar a decir he hadn't finished the test. Él no había finalizado la prueba. You had not read the book sería similar a decir you hadn't read the book. Tú o vos no habías leído el libro. They had not traveled to Chile sería similar a decir they hadn't traveled to Chile. Ellos o ellas no habían viajado a Chile. Acá tenemos la forma interrogativa. Podemos observar cómo la forma interrogativa had pasa a posición inicial. Had I finished the test? Había finalizado la prueba. Had they read the book? Habían ellos leído el libro. ¿Sí? Tenemos algunos ejemplos ahí. Had you ever traveled to Chile? ¿Habías viajado tú o vos alguna vez a Chile? Had they seen the video? ¿Habían visto ellos o ellas el video? Had she read the book? ¿Había leído ella el libro? Veamos algunos usos del past perfect. El past perfect se usa para describir una acción, una única acción o acciones repetidas completadas antes del tiempo en el pasado, de un tiempo en el pasado. A menudo se incluye una referencia específica de tiempo en el pasado. Por ejemplo, just as Descartes had applied the algebra of his time to the study of geometry, so the German mathematician Felix Klein and the Norwegian mathematician Marius Sophus-Lie applied the algebra of the 19th century. Justo mientras Descartes había explicado el álgebra de su tiempo al estudio de la geometría, así el matemático alemán Felix Klein y el matemático noruego Marius Sophus-Lie aplicaron el álgebra del siglo XIX. People began to question the ideas of Aristotle and other ancient Greeks, such as Galen, who had written about how the human body worked. La gente comenzó a cuestionar las ideas de Aristóteles y otros griegos antiguos, tales como Galen, quien había escrito acerca de cómo funcionaba el cuerpo humano. By 1941, German engineer Konrad Zuse had developed a computer, the C3, to design airplanes and missiles. Cerca de 1941, el ingeniero alemán Konrad Zuse había desarrollado una computadora, la Z3, para diseñar aviones y misiles. Fíjense, had applied, had written, had developed, son todos ejemplos del past perfect. Y ejemplifican una acción, una única acción, una acción repetida, completada antes de un tiempo en el pasado. Podemos ver que algunas de ellas tienen referencias temporales específicas, como of the 19th century, siglo XIX, other ancient Greeks, otros griegos antiguos, y by 1941, cerca de 1941. Veamos otro uso del past perfect. También se usa para describir una acción la cual existe antes de un evento pasado. Por ejemplo, Newton had not published his discovery when the German Gottfried Wilhelm Leibniz rediscovered calculus and published first in 1684 and 1686.
Newton no había publicado aún su descubrimiento cuando el alemán Gottfried Wilhelm Leibniz redescubrió el cálculo y lo publicó primero en 1684 y 1686. Ptolemy had thought that Earth was at the center of the solar system, but in the early 1500s, a Polish astronomer named Nicholas Copernicus questioned that idea. Ptolomeo había pensado que la Tierra estaba en el centro del sistema solar, pero al comienzo de los años 1500, un astrónomo polaco llamado Nicolás Copérnico cuestionó la idea. By the mid-1970s, microchips and microprocessors had drastically reduced the cost of thousands of electronic components required in a computer. Cerca de mediados de la década de 1970, los microchips y los microprocesadores habían reducido drásticamente el costo de miles de componentes electrónicos requeridos en una computadora. Observemos algunos ejemplos disciplinares de past perfect. Just as the telescope showed that the universe was much bigger and grander than people had imagined, so the microscope later opened up the world of tiny creatures invisible to the eye. Justo mientras el telescopio demostraba que el universo era mucho mayor, más grandioso que lo que las personas habían imaginado, así el microscopio más tarde abrió el mundo de criaturas diminutas, invisibles al ojo. By using inclined planes and an improved water clock, Galileo had early demonstrated that bodies of different weight fall at the same rate, that their speed increases informally with the time of fall. Al usar planos inclinados y un reloj de agua mejorado, Galileo había demostrado anteriormente que los cuerpos de peso diferente caen al mismo ritmo y que su velocidad incrementa uniformemente con el tiempo de caída. By the early 1970s, microcomputers based on microprocessors had appeared. Para comienzos de la década de 1970 habían aparecido las computadoras basadas en microprocesadores. Como ven, acá tenemos los ejemplos had imagined, had demonstrated, had appeared. Habían imaginado, había demostrado, habían aparecido. Ahora pasamos a visualizar la temática de Future Perfect. El Future Perfect, en su forma afirmativa y negativa, utiliza el auxiliar will have o will have, más el participio pasado del verbo regular o irregular. Por ejemplo, we will have finished the test. Habremos finalizado la prueba. They'll have read the book. Ellos habrán leído el libro. Para la forma negativa, incluye not después de will. Entonces, they will not have finished the test. Ellos no habrán finalizado la prueba. La forma contraída de la forma negativa del future perfect sería won't. Won't have. Por ejemplo, we will have read the book. Will have read the book. Serían similares a dos oraciones. Nosotros habremos leído el libro. She will not have finished the test. O she won't have finished the test. Serían similares esas dos oraciones. Significarían ella no habrá finalizado la prueba. Ahora veamos la forma interrogativa. Se conforma por will más el sujeto más have más el participio pasado regular o irregular del verbo. Will you have seen the video? ¿Habrás visto el video? Will she have calculated the surface? ¿Ella habrá calculado la superficie? Veamos más ejemplos. Will you have finished the test? ¿Habrás finalizado tú o vos la prueba? Will she have seen the video? ¿Habrá visto ella el video? Will they have calculated the surface? ¿Habrán calculado ellos la superficie? Ahora sí, continuamos con Passive Voice of Perfect Aspect. Aquí vamos a visualizar algunos ejemplos de Passive Voice of Perfect Aspect para que infieran la estructura.
Often, a math problem isn't considered done until the answer has been reduced to the simplest terms. A menudo, un problema matemático no es considerado resuelto hasta que la respuesta se ha reducido a sus términos más simples. Our example expression has been partially simplified to 2x plus 28 plus 9 minus 5. Nuestra expresión ejemplo ha sido parcialmente simplificada a 2x más 28 más 9 menos 5. Some compounds, such as water, occur naturally, while others have been created by chemists. Algunos compuestos, tales como el agua, ocurren naturalmente, mientras que los otros han sido creados por químicos. Further languages have been developed to permit programming in hypermedia, as in CD-ROM and Internet applications. Un mayor número de lenguajes han sido desarrollados para permitir programar en hipermedia, como en CD-ROM y aplicaciones de Internet. Pueden observar ejemplos de matemática, química y computación o informática. Veamos algunos ejemplos más. Among some of the more recent industrial developments, increasing use has been made of reaction processes involving enzymes. De algunos de los desarrollos más recientes se ha hecho uso incrementado de procesos de reacción que involucran enzimas. Assume that 5 measurements have been taken, 11, 13, 12, 14, and 12. Asuma que 5 medidas se han tomado, 11, 13, 12, 14 y 12. Evidence of a sense of geometry and interest in geometric pattern has been found in the designs of prehistoric pottery and textiles in cave. Se ha encontrado evidencia de un sentido de geometría e interés en patrones geométricos en los diseños de cerámica prehistórica y textiles en cuevas. Some proposals have been made to reduce spam. Se han hecho algunas propuestas para reducir spam. Veamos el caso de past perfect, passive voice of past perfect. Conic sections have been discovered by a pupil of Exodus named Minacamus. Las secciones cónicas se habían descubierto a través de un alumno de Éxodo llamado Minacamus. By the middle of the 20th century, many dread diseases, smallpox and polio, had been virtually eliminated. Para mediados del siglo XX, muchas enfermedades temidas como la viruela y la polio se habían eliminado virtualmente. Transistors were smaller and more reliable and efficient than the vacuum tubes that had been used in electronics up to that time. Los transistores eran más pequeños y más confiables y eficientes que los tubos de vacío que se habían usado en la electrónica hasta ese tiempo. By the close of the 20th century, mini-computers had been mostly taken over by PCs. Para el cierre del siglo XX, las minicomputadoras se habían relevado en su mayoría por las PCs. Bien, finalmente vamos a ver Passive Voice of Future Perfect y la estructura de Passive Voice of Perfect Aspect. The book will have been finished before the end of the course. El libro se habrá finalizado antes del fin del curso. The videos will have been seen before the end of the course. Los videos se habrán visto antes del fin del curso. Como pueden observar en los ejemplos anteriores, en el Passive Voice of Present Perfect y Passive Voice of Past Perfect, y luego aquí en Passive Voice of Future Perfect. Passive Voice of the Perfect Aspect se conforma con has o have para el caso del Present Perfect, had para el caso de Past Perfect y will have para el caso del Future Perfect. Luego van seguido de been más el participio pasado del verbo principal. Esa sería la estructura. Recuerden que todas las voces pasivas se clasifican como voz pasiva o passive voice, sin importar si son de present simple, past simple, future simple, present perfect, past perfect, modal, infinitive, sin importar de qué tiempo verbal sea,
Si es passive voice, se clasifica como passive voice en este curso. Bien, eso sería todo por ahora. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado y que les haya posibilitado entender la temática de The Perfect Aspect para que puedan abordar textos científicos de su área con mayor facilidad. Hasta luego.